Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de qué es el control con muestreo convencional. Simplemente a nivel divulgativo, introductorio, sin desarrollar ningún tipo de teoría, ¿vale? Simplemente un planteamiento del problema. Entonces, pues vamos a ver los contenidos de este vídeo, pues un poco van a ser, pues eso, la motivación del vídeo es porque podemos tener elementos, por ejemplo, en un control en red, operando a distinta frecuencia de muestreo que otros, ¿vale? Y entonces, pues bueno, el objetivo de este vídeo es plantear las situaciones prácticas donde pueden aparecer estos patrones de muestreo no convencional. Y por lo tanto, pues veremos esta motivación en detalle, veremos los tipos de problema teórico y qué soluciones asociadas existen, ¿vale? Simplemente enunciándolas, ¿vale? Y pues concluiremos haciendo un resumen del mismo. Bien, básicamente la idea principal para entender qué es esto del muestreo no convencional, ¿vale? Pues es, pues primero pensemos en un escenario fácil y luego pues las limitaciones de unos escenarios más difíciles, ¿vale? En principio, el escenario fácil, que ocurre, pues claro, en muchas aplicaciones bien diseñadas, ¿vale? Pues permite disminuir el periodo de muestreo a voluntad y conseguir unos valores suficientemente pequeños, ¿vale? En el sentido que, por ejemplo, en un sistema térmico que se desee calentar algo en 30 minutos, ¿vale? Pues si tenemos el hardware adecuado, que es obviamente sencillo de obtener hoy en día, que permita muestrear con menos de 5 o 10 segundos, pues desde luego eso podríamos considerarlo casi infinitamente pequeño, ¿vale? A esos muestreos estaríamos casi igualando las prestaciones disponibles con caso continuo y no tendríamos ningún problema de discretización. De hecho, con 30 minutos de tiempo de establecimiento, a lo mejor incluso podríamos llegar al minuto con control digital sin tener ningún problema. Entonces, pues, en principio ese sería el escenario básico y recomendable, ¿vale? Tener un hardware adecuado que me permita muestrear suficientemente rápido para poder evitarme todos estos tipos de problemas, ¿vale? Pero, bueno, en algunos otros casos, pues existen limitaciones con este muestreo. Por ejemplo, pues podemos tener un controlador local en un proceso, ¿vale? Pero unos sensores distantes, ¿vale? Cuya información debe ser transmitida por una red cableada o una red inalámbrica. Esta red pues tiene un cierto ancho de banda, unos bits por segundo máximos de transmisión de datos, ¿vale? Y una cierta latencia, ¿vale? La latencia es el intervalo de tiempo desde que el controlador da la orden de adquirir una medida hasta que esta medida es realmente recibida. Bien, pues entonces en estos casos pues hay como un retraso en la muestra, ¿vale? O bien si la red es compartida, pues puede haber escenarios de saturación de esta red, ¿vale? Claro, si tanto el controlador como el actuador están, digamos, separados y los sensores en distintos elementos físicos, ¿vale? O sea, todo, pues eso, todos los elementos interconectados en red. Por ejemplo, claro, el controlador puede estar en una sala de control y tener los actuadores determinadas válvulas en un punto de un proceso químico y los sensores determinados, pues termopares o sensores de presión en otros, ¿vale? Pues todo ello está interconectado en red y entonces, pues bueno, pues cada elemento pues puede operar con velocidades diferentes, ¿vale? También puedo tener un control en cascada donde el bucle lento y el bucle rápido operen a diferentes periodos, ¿vale? O puedo tener, pues, un sensor en una planta multivariable, pues unos sensores, por ejemplo, que operen cada 2 segundos, ¿vale? Un sensor rápido, por ejemplo. Yo quiero controlar una composición, ¿vale? Pero claro, pues mi sensor rápido simplemente me mide la opacidad de determinado producto, ¿vale? Cada 2 segundos. Y el sensor electroquímico que me produce una medida cada 30 segundos, porque es un análisis, un proceso más complicado, ¿vale? Pues un poco se podría utilizar para calibrar este sensor de opacidad, ¿vale? O yo podría tener un problema de control de un robot móvil en que yo podría leer encoders cada 5 milisegundos, pero una cámara de visión que me diría dónde está el robot en posición, digamos, vendría cada 70 milisegundos, ¿vale? Entonces, bueno, pues todos estos escenarios aparecen distintos periodos y frecuencias de muestreo y entonces, bueno, pues esto da lo que se llaman escenarios de muestreo no convencional. El último escenario que hemos aquí incorporado en la transferencia es, pues, por ejemplo, que yo podría tener un evento cada vez que un objeto pasa por sensores de posición espaciados 10 centímetros, ¿vale? O sea, algo se mueve y cada 10 centímetros, pim, 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 me dicen que ha pasado por una determinada fotocélula, ¿vale? Y si yo tengo un modelo, pues podría interpolar para ver qué está haciendo y en medio, por ejemplo. Pero en fin, pues esto sería control basado en eventos, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto produce escenarios de muestreo no convencional y en principio, claro, parecería, por lo que hemos contado aquí, que esto es muy frecuente, ¿vale? Y realmente lo es, ¿vale? Lo que ocurre es que, claro, que si todas estas latencias, anchos de banda, retardos o periodos de muestreo variados son
muy pequeños comparados con la dinámica del proceso que se quiere controlar, pues entonces, ¿vale? Si el proceso es lento y la latencia de relé es pequeña, pues todas estas cuestiones no suelen ser un problema y de hecho pues un poco hasta puede ser transparente al usuario, ¿vale? Uno puede poner distintos PIDs en cascada interactuando a distinto periodo, ¿vale? Y que realmente pues estos PIDs hasta se hayan sintonizado discretizando reguladores continuos, porque si los periodos son pequeños, comparados, digamos, con las constantes de tiempo que se pretenden del proceso controlado, ¿vale? Pues todo esto resulta transparente, ¿vale? O sea que, desde un punto de vista práctico, realmente lo mejor es diseñar el sistema de control, el hardware de control, de manera que todas estas cuestiones no sean un problema, ¿vale? Con unos controladores suficientemente rápidos y con una red suficientemente rápida para el proceso que se quiera controlar, ¿vale? Ello no implica, no obstante, que en algunos casos excepcionales, ¿vale? Tengamos efectivamente que manejar todo este tipo de problemas desde un punto de vista teórico y que también un poco pues la investigación teórica tenga o no tenga, digamos, relevancia práctica en muchísimas situaciones, pues que la investigación teórica pues sí que intente abordarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hablar ya de planteamiento de distintos problemas teóricos, ¿vale? Relacionados con este muestreo no convencional. En concreto, pues el primer escenario que tenemos de muestreo convencional, y que el primero que fue estudiado históricamente con ciertas soluciones, es lo que se llama el control multifrecuencia, ¿vale? En este escenario, cada variable tendría un periodo de muestreo posiblemente diferente, y 1 a 1/10 de segundo y 2 a 35 centésimas, la acción de control a 5 centésimas, ¿vale? Pero ese periodo de muestreo sería regular, ¿vale? Entonces esto se llama control multifrecuencia, ¿vale? Y la idea es que en este tipo de esquema de muestreo se saben los instantes futuros de actuación y medida en cada variable y existe un patrón que se repite, ¿vale? Por ejemplo, aquí existe un máximo común divisor de los periodos y un mínimo común múltiplo. Podríamos decir aquí a 5 milisegundos todo puede ser expresado como unos ciertos múltiplos de 5 milisegundos, ¿vale? Y a 70 milisegundos todo esto pues es el mínimo con múltiplo, digamos, y entonces pues hay un patrón de medidas que se repite cada 70 milisegundos. Entonces esto da facilidades teóricas para, digamos, pues discretizar a 70 milisegundos o a 5 milisegundos, a 50 milisegundos, perdón, a 70 centésimas o a 50 centésimas, no a milisegundos, perdón. Entonces, pues dependiendo de estas dos discretizaciones, pues existen pues soluciones teóricas que básicamente solucionan este problema. De hecho, eso está ampliamente estudiado desde los años 50 y hay soluciones tanto en función de transferencia como en representación interna, ¿vale? Ahora bien, las soluciones en función de transferencia pues requieren, claro, unos transformadores de frecuencia o algo así, ¿vale? Entonces, pues lo que se llama decimadores, el comando decimate de MATLAB, son elementos que, por ejemplo, pues le da una secuencia a periodo rápido y cogen uno de cada 5, ¿vale? Y entonces pues hacen secuencias a periodo lento, ¿vale? Y luego también tendríamos retenedores, que son cosas que le doy a periodo lento y lo mantienen durante unas cuantas muestras para sintetizar señales de periodo rápido. Claro, pues entonces estos elementos son un poco más difíciles de analizar y entonces pues en función de transferencia complican el análisis, ¿vale? Igual que el diseño de reguladores multivariable en función de transferencia es complicado, porque ya lo es en muestreo convencional, en el sentido de que la representación interna y la asignación de polos o control óptimo es mucho más directo y sencillo. Entonces, pues el diseño en función de transferencia ya es complicado en muestreo convencional, con que si encima ponemos decimadores y retenedores, pues la cosa se complica mucho. Por lo tanto, pues la recomendación es utilizar representación interna. ¿Por qué? Pues porque este control multifrecuencia, pues el control LQR óptimo y el filtro de Kalman se pueden adaptar con facilidad a multifrecuencia, y también un poco la asignación de polos en algunos casos pues también se puede adaptar con cierta sencillez, ¿vale? Con lo cual, pues la recomendación en escenarios multifrecuencia que yo hago, sobre todo si son multivariables, es el utilizar representación interna. Bien. ¿Cuál es el otro escenario que podríamos tener? Pues lo que se llama muestreo aperiódico o aleatorio o por eventos, ¿vale? O sea, unas redes con pérdida de paquetes, con saturación, y entonces pues que hacen que no sea posible predecir con precisión los instantes futuros de actuación y medida, ¿vale? Y tampoco se vaya a repetir un patrón, ¿vale? Sino que un poco es aleatorio, ¿vale? O por ejemplo, pues con el control basado en eventos, pues un poco el patrón de muestreo pues depende del mismo estado, digamos, del propio proceso, ¿vale? Entonces, bueno, pues todas estas cosas
pues son el muestreo aperiódico, aleatorio, basado en eventos, etcétera, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de escenarios en las soluciones teóricas de esto. Datos con sello de tiempo, en el que yo podría decir que a posteriori sí que sé en qué momento se ha obtenido determinado sensor o se ha aplicado determinado control, ¿vale? Aunque yo lo mando por la red, pero cuando llega al sitio me devuelven el reloj en el cuanto ha llegado. Estos son los datos con sello de tiempo. Y luego, pues, el problema más difícil sería datos sin sello de tiempo, en el sentido que yo envío por la red una acción de control y no sé muy bien cuánto va a llegar, ni nadie me va a decir que efectivamente ese paquete con este dato o este orden de control ha llegado o no, ¿vale? Entonces, pues claro, esto es más difícil. En general, todo esto del muestreo periódico pues es más difícil, ¿vale? O sea, las soluciones asociadas requieren pues consideraciones de control robusto, estadísticas, sistemas variantes en el tiempo, y entonces pues es todo bastante más complicado que en este caso periódico de la transparencia anterior, ¿vale? Con lo cual, pues vamos a concluir un poco. El muestreo no convencional no suele ser usado para control local, pues un poco si el sensor, controlador y actuador está todo directamente conectado a un único hardware, pues se puede normalmente operar y reducir el muestreo mucho, ¿vale? Pero en escenarios multivariables sí que suele aparecer dicha situación, ¿vale? Pero esa situación en general, si la latencia es pequeña, el retardo, digamos, si la red tiene suficiente ancho de banda y los procesos son lentos, pues no plantea problemas graves de control, ¿vale? Únicamente pues a nivel informática industrial, de claro, sincronizar y comunicar todo este tipo de equipos y gestionar la red. Pero desde el punto de vista de control, si son periodos suficientemente pequeños, no plantea problemas, y claro, esa es la recomendación, ¿no? Diseñar la red y la interconexión para que esto que hemos visto aquí y aquí, sobre todo aquí, no sea un problema, ¿vale? Entonces, en el control multifrecuencia, si existe un patrón que se repite regularmente, sí que existen soluciones teóricas en función de transferencia y en representación interna, se recomiendan estas segundas, ¿vale? Y sin embargo, pues con patrones irregulares o basados en eventos o con retardos, ¿vale? Entonces el problema es más complejo y entonces pues eso, las soluciones teóricas no son tan potentes ni tan bien desarrolladas. Bien, pues esto finaliza la descripción de qué es el muestreo no convencional y con esto pues terminamos el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.